Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Tatiana Cadena y hoy exploraremos la fascinante estructura del cráneo humano. Hablaremos sobre su anatomía, características articulares y cómo se relaciona con las imágenes radiológicas. Comencemos. El cráneo es una estructura ósea que protege el cerebro y da forma a la cara, dividiéndose en dos regiones principales: el neurocráneo, la bóveda craneal, compuesto por 8 huesos, los cuales son el hueso frontal. Este hueso es impar, central y simétrico del cráneo, forma la frente, la parte superior de las órbitas oculares y la parte anterior de la cavidad nasal, el cual este hueso protege el lóbulo frontal del cerebro. Entre sus articulaciones encontramos la sutura coronal, que une el hueso frontal con los huesos parietales, la sutura esfenofrontal, que une el hueso frontal con el ala mayor del hueso esfenoides, la sutura frontoetmoidal, que une el hueso frontal y el hueso etmoides, y la sutura frontonasal, que une el hueso frontal con dos huesos nasales. Huesos parietales son un par de huesos planos que forman la parte superior y la lateral del cráneo y se unen en la línea media a través de la sutura sagital, y con los demás huesos se articulan a través de suturas craneales. Entre sus articulaciones encontramos la sutura coronal, que une el hueso frontal con los huesos parietales, la sutura lamboidea, que une los huesos parietales y el hueso occipital en la parte posterior del cráneo, la sutura escamosa, que une los huesos parietales y temporal del cráneo, la sutura esfenoparietal, que une el hueso esfenoides y el hueso parietal, y la sutura sagital, que es la unión de tejido fibroso entre los dos huesos parietales. Huesos temporales son dos huesos situados a cada lado del cráneo, formando parte de la bóveda craneal. Estos huesos protegen el lóbulo temporal del cerebro y estructuras del oído como el conducto auditivo, el oído interno y el oído medio. Entre sus articulaciones encontramos, por ejemplo, la sutura escamosa, que une los huesos parietales y temporal del cráneo, la sutura esfenoescamosa, que articula el ala mayor del hueso esfenoides con el borde anterior de la porción escamosa del hueso temporal, la sutura occipitomastoidea, que une el hueso occipital con la porción mastoidea del hueso temporal, y la articulación temporomandibular, que une la mandíbula con el hueso temporal. Hueso occipital es un hueso impar, plano y simétrico situado en la parte posterior e inferior del cráneo. Este protege el lóbulo occipital del cerebro y es el único hueso que se conecta con la columna vertebral a través del foramen y los cóndilos occipitales. Entre sus articulaciones encontramos, por ejemplo, la sutura lamboidea, que une los huesos parietales y el hueso occipital en la parte posterior del cráneo, la sutura occipitomastoidea, que une el hueso occipital con la porción mastoidea del hueso temporal, la sutura o articulación esfeno-occipital, que une la porción basilar del hueso occipital con el cuerpo del hueso esfenoides, y la articulación atlanto-occipital, que une la base del cráneo con la primera vértebra cervical, que es el atlas. Hueso esfenoides es un hueso impar, central y de forma de mariposa o cuña, ubicado en la base del cerebro. Entre sus funciones incluye dar soporte estructural del cráneo, forma la órbita ocular y permite el paso de nervios a través de fisuras y agujeros. Entre sus articulaciones encontramos la sutura esfenofrontal, que une el hueso frontal con el ala mayor del hueso esfenoides, la sutura esfenoparietal, que une el hueso esfenoides con el hueso parietal, la sutura esfenoescamosa, que articula el ala mayor del hueso esfenoides con la porción escamosa del hueso temporal, la sutura esfenoetmoidal, que conecta el hueso esfenoides con el hueso etmoides, y la sutura esfeno-occipital, que es la unión entre el hueso esfenoides y el hueso occipital, ubicada en la base del cráneo. Hueso etmoides es un hueso impar, ligero y esponjoso, que se encuentra en la parte frontal inferior del cerebro. Dentro del hueso esfenoides está compuesto por una lámina cribosa y una lámina perpendicular y dos laberintos laterales. Entre sus articulaciones encontramos la sutura frontoetmoidal, que une el hueso frontal y el hueso etmoides. La sutura esfenoetmoidal se refiere generalmente a la sutura esfenocuamosa, que une el hueso esfenoides con el hueso temporal, la sutura nasoetmoidal, que une el hueso nasal con el hueso etmoides, la sutura maxiloetmoidal, que conecta el hueso maxilar con el hueso etmoides, específicamente en la pared medial de la órbita, y por último la sutura etnolagrimal, que conecta el hueso lagrimal y el hueso etmoides. Por otro lado, hablemos sobre radiografías de cráneo. Estas son importantes para diagnosticar fracturas, tumores, hemorragias o infecciones y para evaluar defectos congenitivos.
o problemas estructurales como los causados por sinusitis o traumatismos craneoencefálicos. Entre las proyecciones más utilizadas encontramos la anteroposterior, la lateral, la posteroanterior y la axial, aunque también se utilizan proyecciones específicas. En conclusión, el cráneo es importante porque es una estructura ósea fundamental que cumple varias funciones vitales, siendo la más importante la protección del encéfalo, que incluye el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Además de proteger el cráneo, proporciona la forma de la cara, sirve como punto de anclaje para los músculos faciales y protege los órganos de los 5 sentidos. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por su atención.